¿Sabías que el hombre que creó al Hijo de Dios fue olvidado? Sí, José de Nazaret, un carpintero, un hombre justo, obediente y lleno de fe. Pero la mayoría de la gente apenas recuerda su nombre. Y sin embargo, él fue el elegido por Dios para proteger, enseñar y cuidar al Salvador del mundo. ¿Por qué se habla tan poco de él? ¿Qué fue lo que hizo que todo el cielo se moviera a su favor en José? Hoy descubrirás la historia que casi nadie cuenta. Y te garantizo que cuando escuches hasta el final, verás la providencia divina de una manera que tal vez nunca antes hayas notado. Quédate conmigo, porque en los últimos minutos voy a revelar un detalle escondido en la genealogía de David y en las profecías mesiánicas que coloca a José en el centro del plan de salvación. Y eso te molestará. Pocos personajes de la Biblia tienen tanto peso y al mismo tiempo son tan discretos como José de Nazaret. Aparece silenciosamente en los evangelios, pero cada decisión que tomó cambió el curso de la historia humana. Y es precisamente en este silencio donde se esconde una fuerza admirable, la fe práctica, la obediencia sin alardes y el coraje de quien confía en Dios, incluso sin comprenderlo todo. La importancia espiritual de José va mucho más allá de ser el esposo de María. Él fue elegido para criar, educar y proteger al Salvador. Y en una época en que la sociedad judía valoraba mucho el honor y las tradiciones familiares, José fue un hombre capaz de renunciar a su propia reputación para obedecer la voz de Dios. Esto dice mucho sobre quién era él y el tipo de corazón que el Señor está buscando. En los informes del Evangelio de Mateo, aparece como descendiente directo de David, parte de la genealogía que dio a Jesús derechos mesiánicos. Esto no fue un detalle menor. Las profecías mesiánicas anunciaron que el Salvador vendría del linaje real, y aún sin ser el padre biológico, fue José quien le dio a Jesús esta identidad legal ante la sociedad. Pero José no era solo un nombre en un árbol genealógico. Fue un ejemplo vivo de fe, humildad y coraje silencioso. Cuando todo en su cultura le decía que rompiera el compromiso y expusiera a María, él eligió la misericordia. Cuando todo en su orgullo le decía que huyera, él eligió quedarse. Y cuando todo en su razón le decía que era imposible, eligió creer. ¿Te imaginas esto? Ser llamados a cuidar al Hijo de Dios, a llevar ese peso, y sin embargo, no buscar reconocimiento, no exigir explicaciones, no hacer ruido. José simplemente confió. Y quizás, amigo mío, esto es lo que Dios espera también de ti, en medio de tantas situaciones que parecen no tener respuesta. Cuando el Evangelio de Mateo describe a José como justo, esto tiene un peso enorme. En el contexto judío, ser justo no se trataba solo de cumplir con el ley mosaico, era vivir con integridad, siendo ejemplo de rectitud en carácter, actitudes y relación con Dios. José no era perfecto, pero su corazón estaba inclinado hacia la obediencia, la misericordia y la humildad. Llevaba consigo el temor del Señor, ese respeto profundo que guía las decisiones difíciles sin perder la ternura. José fue un hombre formado en el trabajo sencillo y honesto. Como carpintero en Nazaret, vivía del oficio manual, sosteniendo la casa con sus propias manos callosas. En la cultura judía, el trabajo era visto como una expresión de dignidad y culto. Y José hizo esto con integridad. No sabía que años después, ese niño que enseñaría a manejar la madera y las herramientas se llamaría Mesías, el Salvador del mundo. Y aquí quiero contaros una escena. Imaginad a José, con su delantal de carpintero, sentado en la puerta de su taller al anochecer. Él observa a María desde lejos, sonriendo mientras los niños juegan en las calles polvorientas de Nazaret. José sueña con el futuro, con la casa que está construyendo, con los hijos que tendrá. No se imagina que pronto su vida cambiará de una manera que ninguna herramienta podría arreglar. Este detalle humano, cotidiano y sencillo, hace de José alguien muy cercano a nosotros.
Su confianza en Dios no era teórica. José demostró fe en su manera de tratar a las personas, en su cuidado de su familia y en su disposición a escuchar la voz divina. Él sabía que su genealogía provenía de David, y eso era motivo de honor. Pero la verdadera nobleza de José estaba en su carácter. Un hombre que incluso frente a lo sobrenatural eligió la obediencia por encima del orgullo. Quien abrazó el misterio en lugar del control. ¿Cuántas veces te has encontrado en un lugar donde no entiendes lo que Dios está haciendo, pero necesitas confiar? José nos enseña que no es necesario entenderlo todo para hacer lo correcto. A veces, Dios solo quiere un corazón dispuesto, y es en ese corazón sencillo y obediente que Él escribe las historias más hermosas. En la cultura judía de la época, el compromiso no era solo una promesa verbal, como lo es hoy. Fue un compromiso legal llamado Kiddushin, un contrato que unía al hombre y a la mujer antes de la comunidad y de la ley de Moisés. Después de esto, cualquier separación solo podría ocurrir a través del divorcio formal. José, descendiente de genealogía de David, estaba a punto de formar una familia con María, una joven virtuosa y llena de gracia. Este detalle de linaje no es pequeño. Según el profecías mesiánicas, el Salvador vendría de la casa de David. Y aquí está José, un simple carpintero de Nazaret, llevando en su sangre la herencia real que muchos habían olvidado, pero que el cielo no. Cuando la Biblia dice en Mateo 1:20 que el ángel lo llame Hijo de David, es para recordar al mundo que la promesa de Dios estaba viva. Imagínense la anticipación de José. Estaba planeando su boda, los preparativos, la casa, los niños. Como todo judío piadoso, soñaba con vivir según las costumbres y bendecir su hogar con descendencia. Era más que un romance. Era cumplir el propósito dado por Dios a la familia, considerada el fundamento espiritual y social de Israel. Pero de repente, lo inesperado. María aparece embarazada antes de cohabitar. En aquel momento, esto no solo era escandaloso, sino que se castigaba con severos castigos. Ella mosaico. José se encuentra entonces en medio de un dilema moral, espiritual y emocional. ¿Cómo lidiar con esto sin destruir la vida de alguien a quien amaba? ¿Cómo honrar a la justicia y a compasión al mismo tiempo? Esto nos enseña algo profundo. A veces los planes más hermosos que hacemos se interrumpen no porque fracasaron, sino porque Dios está escribiendo algo más grande. ¿Qué pasaría si los acontecimientos inesperados que te dejaron sin aliento fueran en realidad el comienzo de una historia mucho más significativa? José nos muestra que lo importante no es comprenderlo todo, sino permanecer justos, compasivos y abiertos a escuchar la voz del Señor. Ahora imaginemos el corazón de José, un hombre justo y honorable, un hacedor de ella mosaico, y de repente, la mujer con la que se había comprometido resulta estar embarazada, y él sabía que el niño no era suyo. ¿Cuántos pensamientos debieron de pasar por su mente aquella noche? Decepción, angustia, miedo. Fue más que una vergüenza pública, fue un golpe profundo al alma. En aquella época, las consecuencias para una mujer que quedaba embarazada antes del matrimonio podían ser nefastas. En ley se permitían castigos severos, incluso la lapidación. Pero José no era un hombre de corazón duro. Quería proteger a María, incluso sin entender lo que estaba pasando. Mateo 1:19 dice: como José, su marido, era justo y no quería exponerla a la deshonra pública, decidió anular el compromiso en secreto. Aquí hay un reflejo perfecto del corazón de Dios. Justicia sin perder la misericordia. Y mira, antes de continuar, si te está gustando este contenido hasta ahora y quieres ver más historias bíblicas contadas así, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Entonces entiendo que este tipo de video tiene sentido para ti. Prometo que es solo un breve descanso y seguiremos adelante con la historia, porque la parte más intensa aún está por venir. José planeó resolver todo discretamente.
Quería evitar la humillación pública y salvar la reputación de María. ¿Qué clase de hombre actúa así cuando se siente traicionado? Un hombre justo y valiente. Porque perdonar en silencio y proteger a alguien, incluso sintiendo dolor, requiere una fuerza que el mundo no conoce. Y José tenía eso. Esta actitud de José es un llamado para mí y para ti. ¿Cuántas veces optamos por la exposición, la venganza y la justicia cruda? Pero José demuestra que la verdadera justicia camina con misericordia. ¿Alguna vez has considerado que Dios puede estar llamándote a perdonar, proteger y actuar con compasión, incluso cuando todo dentro de ti grita lo contrario? Cuando José decidió en su corazón proteger a María en secreto, pensando que ese sería el camino más honorable, Dios intervino. En plena noche, en medio de sus dudas y angustias, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y él dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Imagínese el impacto de esta revelación. José pudo haberse despertado dudando, pensando que solo se trataba de un sueño normal, pero no. Reconoció la voz de Dios, y esto revela cuán en sintonía estaba con los cielos. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te hablaba, pero has dudado en obedecer porque parecía demasiado difícil? José no lo dudó. Al amanecer de aquel día, tomó a María por mujer, sin demora, no hay discusión, sin requerir mayores pruebas. Y es en este detalle donde reside algo extraordinario. A José, además de obedecer, le fue dada la responsabilidad de ponerle nombre al niño, Jesús, que significa el Señor salva. ¿Te das cuenta? Dios no solo le confió el cuidado del Mesías, sino también el honor de declarar al mundo, a través de su nombre, el propósito de aquel niño. Fue el cumplimiento de las profecías mesiánicas, y José fue parte activa de esto. Esto me hace preguntarme, ¿cuántas bendiciones y misiones celestiales hemos perdido porque preferimos esperar más confirmaciones? José nos enseña que cuando Dios habla, aunque las circunstancias sean confusas o difíciles, el mejor curso de acción siempre será obedecer sin dudar. Porque al otro lado de la obediencia está el plan perfecto del cielo. Y tal vez ese es el mensaje que necesitabas escuchar hoy. Dios ya ha hablado a tu corazón acerca de algo y tú te resistes. Quizás esta sea tu oportunidad de decir como José: sí, Señor, aquí estoy. Porque cuando nos ponemos a disposición, los milagros empiezan a suceder. Ahora, imaginemos el tamaño de la responsabilidad. José, el carpintero de Nazaret, aquel hombre sencillo y justo, recibió la misión más delicada y honorable de la historia: resucitar al Hijo de Dios. Y aquí hay algo de lo que pocas personas hablan. Dios pudo haber enviado ángeles para cuidar de Jesús o dejarlo en un palacio, pero confió este muchacho a un hombre común para mostrar que lo extraordinario se manifiesta en lo común. José era más que un protector físico. Él fue responsable de enseñar a Jesús cómo caminar, hablar, orar y entender las profecías mesiánicas. Fue él quien enseñó al pequeño Mesías acerca de ella mosaico, las fiestas judías y el valor de la integridad. Aquel muchacho que llevaba en su vientre el destino de la humanidad aprendió sobre la misericordia, la humildad y la obediencia diaria de José, el mismo hombre que una vez escuchó a un ángel en un sueño y no dudó en obedecer. Y aquí hay un detalle conmovedor. Según las costumbres judías, el padre tenía la responsabilidad de transmitir el cargo a su hijo. José enseñó carpintería a Jesús. Entre tablas y martillos, moldeando la madera, modeló también el carácter de aquel que más tarde moldearía el destino de la humanidad en la cruz. Una manualidad sencilla, pero llena de significado. ¿Quién hubiera pensado que las manos que crearon mesas y puertas serían las mismas que fueron traspasadas por clavos por amor a nosotros? Además, fue José quien llevó a Jesús al templo, quien participó en la Kiddushín, oraciones y fiestas.
Él confirió legalmente a Jesús el linaje de David, esencial para confirmar su mesianismo, como se anunció en el Evangelio de Mateo. José no aparece mucho en los relatos bíblicos, pero su presencia silenciosa y fiel proporcionó la base para la historia de la redención. Y ahora respóndeme, ¿cuántos Josés anónimos sostienen silenciosamente su fe a nuestro alrededor? Personas que quizá nunca suban al púlpito, pero que, con su obediencia diaria, hacen posible que los planes de Dios en la tierra se cumplan. Que la vida de este carpintero de Nazaret os inspire a permanecer fieles en lo ordinario, porque es allí donde el cielo visita a menudo la tierra. ¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba completamente fuera de control? Que todo lo que podía salir mal, salió mal. Esto es exactamente lo que enfrentaron José y María en la noche más importante de la historia. Un decreto de César Augusto exigía viajar a Belén. Un viaje largo, difícil y lleno de incertidumbre, y María ya llevaba en su vientre al Salvador del mundo. El camino de Nazaret a Belén no fue una caminata sencilla. Fueron más de 130 kilómetros por un terreno irregular, con noches frías y peligros ocultos en la oscuridad. María sintió los primeros dolores, y José, un hombre sencillo, sujetaba con fuerza las riendas del burro, rezando en silencio. El sonido lejano de los lobos y el viento cortante aumentaron la tensión de ese viaje. Pero él no se dio por vencido. La fe y la obediencia guiaron cada paso, incluso sin comprender el plan completo. Y fue allí, en medio de todo ese malestar, cuando llegaron a Belén y no había lugar para ellos en la posada, que la tensión llegó a su punto máximo. María estaba a punto de dar a luz y el único refugio era un establo, un lugar oscuro y húmedo, rodeado por el fuerte olor de los animales. Y fue en ese rincón olvidado, donde nadie más quería quedarse, donde nació la luz del mundo. Quizás hoy estés viviendo tu propia noche oscura, sentirse sin rumbo, sin respuestas. Pero la historia de José y María muestra que los lugares más improbables pueden convertirse en escenario de los mayores milagros. Ese sencillo y humilde establo marcó el comienzo de una nueva era, una era de esperanza, redención y amor que cambió para siempre el destino de la humanidad. ¿Y qué pasó después de este nacimiento? ¿Qué significan estos acontecimientos para usted? Prepárense, porque el próximo capítulo revela cómo el mundo entero reconoció al Salvador que nació esa noche. Esta es una historia que transformará tu fe y tu vida. Esa noche, el cielo habló de una manera extraordinaria. Los pastores que velaban por sus ovejas recibieron una visita celestial. Un ejército de ángeles proclamó la llegada del Salvador, diciendo: «Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Mesías». Lucas 2:11. Para los hombres sencillos, este anuncio fue una invitación a presenciar un acontecimiento que cambiaría el destino de la humanidad. Imagínense el shock y la alegría al encontrar al recién nacido en un humilde establo. Al otro lado del mundo, los magos, estudiantes de las estrellas y la sabiduría antigua, vieron una luz inusual en el cielo. Guiados por esta estrella, viajaron kilómetros hasta Belén para encontrar al Rey de los Judíos. Mateo 2:2. No fue solo un encuentro casual, sino el reconocimiento del Mesías por parte de los pueblos gentiles, mostrando que la salvación era para toda la humanidad, no solo para Israel. Los regalos de estos visitantes también contenían mensajes profundos. El oro, símbolo de realeza, honraba a Jesús como rey. El incienso, utilizado en las oraciones, simbolizaba su divinidad, y la mirra, utilizada para embalsamar, prefiguraba su sufrimiento y muerte. Cada regalo era una profecía en forma de regalo, un testimonio silencioso del propósito de Dios para ese niño. ¿Te has parado alguna vez a pensar que la visita de estos Reyes Magos demuestra que la verdadera sabiduría está en reconocer a Jesús?
No importa cuál sea tu origen, posición o conocimiento, la invitación a conocerlo es para todos. ¿Y cómo responderías a ese llamado? ¿Qué regalo le llevarías al Rey que transforma vidas? Pero la paz de esa noche estaba amenazada por fuerzas poderosas. Pronto, José recibiría una advertencia urgente que cambiaría el rumbo de aquella familia. La protección divina requería una decisión rápida y una acción llena de fe. Descubramos qué sucedió después y cómo la obediencia de José salvó al Salvador del mundo. La calma después del nacimiento de Jesús fue breve. Pronto se reveló una oscura amenaza. Herodes, el rey terrenal, se sintió amenazado por la llegada del verdadero rey, el Mesías prometido. No dudó en idear un cruel plan para eliminar a este niño. La vida del Salvador estaba en peligro y José, fiel y obediente, recibió una advertencia directa del ángel del Señor durante la noche. Mateo 2:13. Sin demora, José tomó la decisión que demostró su valentía y fe. Llevó a María y a Jesús a un peligroso viaje a Egipto, una tierra extranjera y desconocida. Este exilio temporal no fue solo un escape, sino el cumplimiento de una antigua profecía. De Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. La providencia divina se manifestó, protegiendo el plan redentor que cambiaría el mundo. Imagínense el peso de la responsabilidad sobre José, protegiendo al Hijo de Dios contra un rey sanguinario en un país extranjero, lejos de todo lo que conocían. Fue más que un escape físico, fue una demostración de absoluta obediencia a la voluntad de Dios, incluso frente al peligro y la incertidumbre. ¿Cómo reaccionarías en una situación como esta? ¿Con miedo, duda o fe? Esta etapa del camino de José refuerza su misión de padre terrenal, guardián, protector incansable. No solo enseñó carpintería, sino que también dio lecciones de valentía y confianza en Dios. Su ejemplo nos interpela hoy a confiar en el plan divino, incluso cuando los caminos parecen difíciles y aterradores, y cuando todo parecía un largo exilio, un nuevo orden celestial preparó el regreso. José volvería a oír la voz del ángel, guiando sus pasos hacia casa. Pero este regreso también requerirá sabiduría, cuidado y fe renovada. La historia no termina en Egipto. El siguiente capítulo revela el regreso que estableció a Jesús como nazareno, cumpliendo otra profecía vital. Después de la muerte de Herodes, un nuevo mensaje divino llegó a José en un sueño. El ángel le ordenó regresar con su familia a la tierra de Israel. Mateo 2:19-20. Pero José sabía que no podía simplemente regresar a Jerusalén, donde Arquelao, el hijo de Herodes, gobernaba tiránicamente. Se necesitaba precaución y discernimiento para proteger a Jesús. Sabiamente, José eligió Nazaret como su hogar, un pueblo pequeño y discreto, lejos de miradas peligrosas y de políticas crueles. Fue allí donde Jesús creció, cumpliéndose otra profecía: será llamado Nazareno. Mateo 2:23. Nazaret era modesta, pero llevaba la promesa del Mesías que vendría para todos, sin importar el origen o el estatus social. José asumió con fidelidad su papel de padre terrenal. Continuó educando a Jesús en la fe, la moral judía y la carpintería, preparándolo para la misión divina que le esperaba. Esta formación familiar muestra el valor de la obediencia, la humildad y el amor en la crianza de los hijos, especialmente cuando hay un propósito mayor en juego. La vida en Nazaret no fue fácil, pero estuvo marcada por la protección divina y la presencia constante del Espíritu Santo. José y María criaron a Jesús en un ambiente de fe y sencillez, moldeando el carácter de quien sería el Salvador del mundo. ¿Cómo nos inspira esto a valorar nuestra familia y nuestra misión diaria? Y así la historia de José nos prepara para algo más grande: la revelación del verdadero significado de su paternidad espiritual y su papel esencial en el plan de salvación. Al final, descubriremos una verdad profunda sobre el hombre olvidado que crió al Hijo de Dios
y por qué su historia merece ser conocida por todos. José no era solo un carpintero o un padre adoptivo. Fue elegido por Dios para ser el guardián del mayor regalo de la humanidad, Jesús, el Salvador. Su papel, a menudo invisible, fue vital para que se cumplieran las profecías y se realizara el plan divino de redención. Él obedeció y protegió en silencio, mostrando una fe inquebrantable. Mateo 1:24. Esta historia nos recuerda que Dios obra en las pequeñas cosas, en las decisiones humildes y en la fidelidad silenciosa. José es un ejemplo poderoso de justicia y misericordia, de obediencia y fe, incluso cuando no entendemos el camino. ¿Qué pasa si tu vida también es una etapa donde Dios quiere cumplir un plan mayor a pesar de las dificultades? Cuando pensamos en José, debemos ver no solo al Padre terrenal, sino el modelo perfecto de paternidad espiritual que educó a Jesús en la fe y en la misión de salvar a la humanidad. Nos enseña la importancia de confiar en el Espíritu Santo, incluso frente a la incertidumbre, y de valorar la providencia divina en nuestro camino. Y la gran revelación que quiero dejarles hoy es esta. La verdadera grandeza de José radica en su obediencia silenciosa que cambió el mundo. Fue, en muchos sentidos, el primer discípulo de Jesús, preparando el camino para que el Mesías cumpliera su misión. No subestimes el impacto de tu lealtad. Si esta historia te tocó el corazón, quiero invitarte a suscribirte al canal y dejar tu like. Me ayuda a saber que estamos juntos en este viaje de fe. Y ahora que sé que has visto hasta aquí, escribe fidelidad en los comentarios. Fortalezcamos nuestro caminar juntos con el ejemplo de José. Ahora, reflexiona. ¿Cómo puedes ser un José en tu propia vida? ¿Un ejemplo de fe y coraje en medio de la adversidad? José nos recuerda que Dios usa a personas comunes para lograr cosas extraordinarias. Y ahí es donde comienza nuestra propia historia de redención y propósito.